Bienvenida comunidad, estamos en un nuevo video en el canal, soy el coach Gastón y vamos a estar viendo en este video la progresión ondulante. Vamos a ver cómo podemos hacer la progresión a partir de diferentes métodos y a partir de las repeticiones, el peso que podamos cargarle a la barra, como así también el tonelaje, midiendo el volumen desde ese punto de vista. Este video tiene como segunda parte, o viene como segunda parte, de lo que sería la progresión lineal, que ahora vamos a repasar rápidamente, en donde igualmente lo pueden ver en nuestro canal. Así que vamos a ello. Muy bien. En este video lo que vamos a estar viendo es cómo podemos progresar en el gimnasio, y esto se va a dar sobre todo para personas intermedias y avanzadas. En el video que vimos anteriormente, o que les mostré anteriormente cómo hacer la progresión lineal, era más que nada, o habíamos dicho que era más que nada para personas principiantes. ¿Esto por qué se daba? Bien, porque era mucho más fácil progresar por las adaptaciones neuromusculares, sesión a sesión, aumentando el peso, aumentando las series o aumentando incluso las repeticiones con el mismo peso. Por ejemplo, podemos ver un ejemplo que podríamos haber puesto o que pusimos en el video anterior, era ver cómo a partir de cada sesión aumentamos el número de repeticiones, dejando por un lado el mismo número de series y dejando por otro lado el mismo peso en ese ejercicio puntualmente. Esto igualmente podemos tener en cuenta que no se va a dar de manera lineal en todos los ejercicios, es decir, podemos considerarnos personas avanzadas o personas intermedias en un ejercicio puntual en donde nos cueste más progresar, y en otros ejercicios nos puede costar mucho menos, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo. Por un lado podemos tener en la sentadilla que no tenemos manera de seguir aumentándole el peso, ¿sí? Ni siquiera aumentar la cantidad de repeticiones con el mismo peso, ya estamos estancados. Sin embargo, en otro ejercicio como puede ser el banco plano con barra, seguimos progresando de manera lineal, ya sea aumentando el peso o aumentando la cantidad de repeticiones. Bien, si estás en el caso que en algún ejercicio no podés progresar y ya sabes que la técnica es perfecta y si querés seguir aumentando la técnica ya no empieza a salir de la mejor manera, lo que podríamos hacer es aplicar la progresión ondulante. Esto se da a partir de ciclos. ¿Qué quiere decir esto? En donde yo voy a empezar un ciclo que puede durar aproximadamente 4 o 5 semanas, va a depender de cómo yo lo vaya progresionando, cuánto yo pueda progresar aumentando el peso o bajando las repeticiones, o como así también vaya presentando fatiga, que esto es importante. Si tengo que hacer una descarga, la tendré que hacer, igualmente eso ya lo vamos a dejar para otro video. Vamos a mostrar en este caso cómo podríamos hacer la progresión ondulante a partir de que yo bajo las repeticiones, manteniendo las series y manteniendo el mismo tiempo de descanso, y a partir de ahí voy aumentando el peso. Pero esto obviamente va a quedar medio extraño, es decir, estoy bajando las repeticiones y subiendo el peso. Eso lo podríamos hacer. Ahora, cuando complete el ciclo, la idea es hacer con la cantidad de repeticiones que hacía anteriormente, poder utilizar un nuevo peso, aunque sea el mínimo indispensable, es decir, estoy con 60 kilos y pasar a 62 kilos sería una muy buena progresión, teniendo en cuenta que en intermedios y en avanzados es más difícil poder conseguir estas mejoras o estas progresiones a partir del peso. Así también esto hay que aplicarlo o hay que ver cómo lo aplicamos dependiendo del ejercicio. Eso lo vamos a ver en un ratito nada más. Vamos a ver el ejemplo en este caso. Tenemos por un lado en la sesión número 1, en donde ya tenemos un RPE bastante alto en un 3×8 con 60 kilos. En este caso, si nosotros intentáramos hacer 3×9 con 60 kilos, no nos estarían saliendo las 3 series bastante limpias. Por lo tanto, o podríamos estar llegando al fallo en la segunda o en la primera incluso. Entonces, para que esto no suceda y poder mantener ese tonelaje y poder hacer una buena progresión manteniendo el RPE o el RIR, lo que podríamos hacer es hacer esta progresión. ¿En dónde? En la sesión número 2, lo que voy a buscar es bajar una repetición por serie, es decir, voy a hacer 3×7, bajo una repetición por serie, y ahí en lo que hago es aumentar el peso. ¿Cómo lo voy a aumentar? Ahí va a depender del ejercicio, pero siempre voy a buscar que sea el mínimo indispensable para poder hacer de esa progresión algo seguro y no cortarla en el medio. Es decir, no me conviene pasar de 60 kilos a 70 kilos en la siguiente semana, porque no voy a poder progresar a lo largo del tiempo de esa manera. Me voy a quedar estancado en algún momento. Entonces, la segunda sesión lo que voy a buscar es bajar una repetición por serie, es decir, 3 repeticiones en total, y aumentar el peso. Este peso que voy a tener acá en la segunda sesión es el que voy a buscar después con la cantidad de repeticiones que haría en un principio. Entonces, en la sesión número 3 voy a volver a bajar
esta repetición, es decir, voy a sacar 3 repeticiones en total de mi volumen total de repeticiones, en donde me quedaría una repetición menos por serie. En este caso voy a volver a aumentar de la misma manera que aumenté la sesión pasada, es decir, si en este caso estaba con un 62,5 de peso en la barra, lo que voy a buscar es aumentar a 65, es decir, 2,5 otra vez a la barra. Por último, para poder completar este ciclo, es decir, cuando realmente veo si progresé o no, es donde voy a buscar hacer la misma cantidad de repeticiones que hacía en la sesión número 1, pero con el peso que le siguió a la segunda sesión. Es decir, yo voy a completar el ciclo de entrenamiento o el ciclo de progresión ondulante a partir de que yo pueda lograr hacer de manera limpia, con los 62,5 kilogramos, hacer los 3×8 cuando antes no podía. Es decir, lo que voy a buscar es lentamente poder adaptarme a esa nueva carga. En este caso lo que tenemos que tener en cuenta es que lo que va a estar variando todo el tiempo va a ser el tonelaje, el volumen de entrenamiento en sí. Es decir, el tonelaje va a estar variando sesión a sesión y va a ir aumentando. Ahora, cuando llegue a la sesión número 4 es cuando voy a aumentar, ¿sí?, totalmente el volumen, y cuando me salieron las 3 limpias es cuando yo puedo decir que realmente pude hacer esa progresión. Ahora, es importante aclarar que no va a ser en todos por igual, es decir, no va a ser lo mismo hacerlo en un ejercicio multiarticular donde puedo demandar de más musculatura o puedo movilizar más musculatura para mover esa nueva carga, como hacerlo en un ejercicio monoarticular como es un curl de bíceps. Lo mismo va a suceder en una progresión lineal, ¿sí?, donde yo tengo que ver qué me va a convenir más para poder hacer esa adaptación nueva. Es decir, cuando volvemos a la progresión lineal, también podríamos hablar de lo mismo. ¿Cuándo voy a hacerlo o cómo voy a hacerlo en un ejercicio multiarticular y cuándo voy a hacerlo en un ejercicio monoarticular? Por lo tanto, lo que voy a buscar, ¿sí?, en un ejercicio multiarticular probablemente sea aumentar la carga a partir de los kilogramos, ¿sí?, a partir de los kilogramos que yo pueda mover, porque va a ser mucho más fácil y va a corresponder o va a ser un porcentaje menor en mi RM 2,5 kilos que como lo podría hacer en un ejercicio monoarticular. ¿Esto qué quiere decir? Si yo trato de aumentar en un curl de bíceps 2,5 kilogramos de peso por semana o por sesión, no es lo mismo que hacerlo en una sentadilla. ¿Esto por qué? Porque los RM van a ser diferentes. Por lo tanto, tanto en la ondulante como en la progresión lineal, tengo que ver cuál voy a aplicar o cómo lo voy a aplicar en cada ejercicio, sabiendo que estoy moviendo más musculatura o estoy movilizando menos musculatura. ¿Esto qué quiere decir? Estoy haciéndolo multiarticular o monoarticular. Así también tengo que ver en multiarticular cuáles me van a convenir más de una manera y cuáles de otra, ¿sí? Bien, entonces, ¿cómo podríamos aplicar fácilmente o rápidamente o cuándo lo aplicaríamos, mejor dicho, la progresión ondulante? Lo podemos empezar a aplicar sabiendo que va a ser mucho más lento esta progresión y puede llegar a ser un poco más segura a partir de los ejercicios que veo que ya no puedo progresar o que ya me cuestan cuando yo lo quiero hacer de manera lineal. ¿Esto qué quiere decir? No puedo progresar repetición a repetición por semana o por sesión, no puedo progresar por peso. Fácilmente voy a esta manera, aunque tarde 4 semanas o 5 semanas, ¿sí? No estamos perdiendo nada en realidad. ¿Por qué? Porque estamos progresando, estamos pasando a un nuevo volumen y además estamos variando el volumen en cuanto al tonelaje por sesión de entrenamiento. Bien, vamos a continuar con estos videos, ¿sí?, de programación, así que si les gustan les recomiendo, ¿sí?, y los invito a que le den like y se suscriban al canal y podamos seguir viendo las diferentes partes de nuestra programación del entrenamiento. Muchísimas gracias.